Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado Fin de los tiempos. Y vamos a mirar históricamente a ver si estamos viviendo en nuestro presente el fin de los tiempos o el fin del mundo. Y espero que a través de este video pueda presentar la clara respuesta para que entendamos los tiempos que vivimos. Vamos a mirar Mateo capítulo 24 y quiero leer 3 versos. El primero es el verso 3 y dice: Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso, tu venida, la parusía? Palabra en griego, parusía, tu venida, tu regreso, y el fin del mundo. El otro verso que quiero leer es el 30, y el 30 entonces dice: y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal de que el Hijo del Hombre viene, y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y el último verso es el verso 34, Mateo 24, 34, y dice: les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Entonces, Jesús dándole respuesta a los discípulos, miremos en contexto histórico del primer siglo, que entonces en esta respuesta del verso 34, Jesús está afirmando de que aquí van a haber personas vivas que van a presenciar, van a tener la viva experiencia de este cumplimiento, de esta realidad en su totalidad. Entonces vamos a ver históricamente esa realidad y entonces en el contexto histórico a qué fin de los tiempos se estaba refiriendo. Entonces, para ayudarnos, quiero entonces ir atrás al verso 30 y entonces ver mejor cómo espiritualmente podemos entender lo que el verso 30 dice cuando dice: verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gloria. Entonces, ¿cómo estas personas vieron al Hijo del Hombre venir con poder y gloria? Permíteme entonces tomar unos minutos y hacer un paréntesis, o no un paréntesis, traer una imagen que la he utilizado y espero que nos ayude a entender esta literatura en el contexto histórico, en contexto espiritual, para que nosotros podamos ver, entender la realidad de lo que esta literatura hace 2000 años atrás estaba compartiendo, porque es literatura inspirada o de origen espiritual que está compartiendo unas verdades naturales. Y en nuestro presente queremos entender esas verdades naturales. Necesitamos entender la metodología usada o los símbolos o las metáforas utilizadas. ¿Ves? ¿Será literalmente que cuando dijo verán se estaba refiriendo a ver con estos ojos una realidad visible de que el cielo iba a venir el Hijo del Hombre? ¿Ves? Como nos dice el texto. ¿Ves? Presencial, lo vi, las nubes se abrieron, el Hijo del Hombre vino de los cielos. O esto puede ser lenguaje metafórico, simbólico, espiritual,
para compartir unas verdades naturales que en nuestro presente las podemos ver también. ¿Ves? Ver con el entendimiento. Entonces, pues quiero utilizar esta imagen. Y es la imagen de la portada del Bhagavad Gita. Y el Bhagavad Gita, como la Biblia del Oriente, una enseñanza espiritual inspirada por Dios, que entonces es el canto del Señor. Eso es lo que Bhagavad Gita significa. Este personaje representa, es Krishna y representa al Señor, a Dios. Representa la ley de la justicia. Representa la perfección divina. Y en esta enseñanza, en este poema de 18 capítulos, ¿ves? Está el consejo. El canto del Señor es el consejo al discípulo. En este caso, el personaje es Arjuna. Y en esta historia espiritual es para que todo ser humano, todo lector o todo estudiante que aprende de esta parábola o de este poema simbólico espiritual, que está enseñando unos principios de la vida natural para que el ser humano los entienda y viva por ellos, pues es para que el ser humano se identifique con Arjuna. Es como decir, tanto tú como yo seríamos ese discípulo que escucha el consejo divino, para que entonces entendamos el principio del consejo divino, que es a través de los 18 capítulos. El consejo divino es que el guerrero, en este caso Arjuna, tiene que pelear la guerra de su vida, la guerra por la justicia, porque si no pelea la guerra de la justicia que tiene que pelear, ¿ves? Esto es un campo de batalla. Pues entonces, ¿qué va a reinar? Va a reinar la injusticia. Entonces, en los 18 capítulos, al final, el discípulo Arjuna reconoce que el canto del Señor o el consejo divino es el entendimiento, es su revelación de que el espíritu de la divinidad, el espíritu de Dios, el espíritu de la justicia, de la perfección, del bien, está dentro de él. ¿Ves? Es como esa es la revelación que todo el poema te cuenta en una forma como de una parábola. Entonces, algo significativo es como si Arjuna viniera a ser Arjuna Krishna. Porque es como decir, Arjuna que reconoce, se le revela dentro de sí que Krishna habita en su corazón y en su mente. Es el espíritu por el cual vives. Es la justicia, es el amor, es la paz, es todo lo que es verdadero. Entonces podemos mirar en relación. Y si miramos como esta literatura que antecedió por muchos años, la literatura del Viejo Testamento, podemos ver cómo en el Nuevo Testamento está utilizando esta misma metodología. No para que leamos el Nuevo Testamento y inclusive toda la Biblia, no para que la leamos literalmente, sino entendamos las historias y los símbolos en la historia o los cuentos metafóricos, porque son más significativos al entenderse que si hubiesen hecho o sido hechos históricos reales. Entonces, en la historia necesitamos conocer que esta historia fue un trasfondo histórico a la vida de Jesús, a su gente, a su pueblo. Por ende, históricamente, al conocer esta enseñanza, el espíritu de la enseñanza, uno puede identificar que Jesús, a través de los evangelios, fue influenciado por el espíritu de esta enseñanza. Por eso podemos ver que en la historia Jesús fue el ser humano que se identificó con Arjuna.
Y Jesús fue el ser humano que aprendió a través de la enseñanza y la metodología de enseñanza espiritual que proviene del Oriente, el espíritu de esta enseñanza, la unión con Dios. ¿Ves? Por eso vemos un verso como Juan 10:30. Yo y mi Padre somos uno. Quien entiende esta enseñanza y aprende como el devoto, como el discípulo viene a ser uno con el Espíritu de la vida, con su Padre, con su Dios, con su verdad, con la ley de la vida, con la justicia, con el amor, con la hermandad, con el bien, con la no violencia. ¿Ves? Y esa es la enseñanza espiritual. En la historia, en la Biblia tenemos a Jesús Cristo. ¿Ves? Jesús, el ser humano, que cuando Pedro en Mateo capítulo 15 le dijo, tú eres el Cristo. ¿Ves? Tú eres el Hijo de Dios, el ser humano que tenía unas cualidades que vivía sobrenatural. Al entender esta historia y al entender la historia o la filosofía espiritual del Oriente, uno puede entender cómo el ser humano natural, como tú y como yo, puede tener esa mentalidad y puede demostrar y vivir la vida justa, pura, verdadera, buena, balanceada, enfocada, feliz, libre, contento, pacífico, ¿ves? En un espíritu y una hermandad. Porque hay la metodología para lograrlo. Y se basa en el entendimiento y en el conocimiento. Por ende, históricamente podemos ver Arjuna, Krishna. En la historia del Nuevo Testamento, y uso esto como imagen para que nos ayude a entender un principio espiritual significativo. En el Nuevo Testamento vemos la vida de Jesús Cristo y en el Nuevo Testamento nos cuenta esta realidad porque quien conoce la historia a veces entiende que al final de la historia es el ser humano que entiende y vive porque es uno con el Señor, es uno con Dios. Y por eso en el Nuevo Testamento, cuando vemos la historia de Jesús y vemos cómo simbólicamente está lleno los evangelios de símbolos, de metáforas, no para ser tomadas literalmente todos, sino para entender qué estos símbolos representan y significan cuando uno entiende el origen de conceptos espirituales. Que el origen de conceptos espirituales no es el Viejo Testamento, es el Oriente. Entonces eso nos ayuda a entender el por qué Jesús dijo, como leímos en Mateo 24:30, el Hijo del Hombre. ¿Ves? Jesús cada vez que se refería al Hijo del Hombre, mirémonos, tal vez a través de la tradición nosotros lo vemos como Él se estaba refiriendo a mí mismo, a Él mismo. Pero se estaba refiriendo espiritualmente hablando a esta realidad. Es como decir, Jesús se refería a cuando el Hijo del Hombre venga. ¿Ves? Cuando el hombre entienda el Espíritu de Dios, porque el Hijo, el unigénito Hijo, espiritualmente hablando, por cuanto Dios es espíritu, su Hijo unigénito es su mismo espíritu. Aquí a través de la historia, ¿ves? Es el ser humano que ve, que entiende, que ve, no con estos ojos, ve lo espiritual en su mente, lo entiende, lo comprende, se le revela. Entonces, que viene a ser uno. Y desde ese estado, ¿ves? Del estado de realización, del estado de tal entendimiento, vive la vida.
Y así es como en los evangelios vemos a un hombre como tú y como yo poder hablar desde una perspectiva y un estado sobrenatural. No que históricamente él era un Dios, sino que históricamente él había tenido la experiencia y el fin de los tiempos. El fin de los tiempos refiriéndose a la experiencia que un judío de nacimiento instruido en su tradición había tenido cuando toda su tradición y toda su ideología y todos sus rituales y todas esas cosas pasaron a otro plano por el entendimiento y la revelación de algo nuevo que vino a considerar significativo. Y naturalmente el tiempo quedó atrás y un nuevo tiempo comenzó, porque ahora tenía un nuevo espíritu por el cual vivir. Y en ese mismo espíritu vino a los suyos, y son las historias que leemos en el Nuevo Testamento. Y cuando leemos en el verso 30, verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese verán, cuando miramos la palabra griega, se está refiriendo a la revelación o al entendimiento. Está usando metafóricamente un lenguaje porque está revelando lo que realmente históricamente sucedió, que antes de que él muriera, antes de que los discípulos y su audiencia murieran, como leímos en el verso 34, cuando él dijo, esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Y en otros versos él le dice, habrán algunos de ustedes que antes de que mueran verán al Hijo del Hombre venir en su gloria. ¿Y cómo sucedió eso? Fue la revelación que ellos vinieron a tener en ellos mismos del reino de Dios, ¿ves? Del Espíritu de la vida, de todo lo que Jesús le había manifestado, de todo lo que Jesús había compartido con ellos, como el Espíritu y la razón por la cual vivir, que era diferente a lo que ellos estaban acostumbrados, porque ellos habían nacido en su cultura, en su tradición, en su templo, y vemos cómo en el contexto del primer siglo habían las fricciones de rumores de guerra, de una nación, la nación israelita, judeo-hebrea, se levantaría con otra nación, con la nación romana, que eran los que estaban en control de la jurisdicción de Jerusalén y esas áreas. Y vemos cómo entre el año 63 hasta el año 70, históricamente, fueron tantos los conflictos que vino la destrucción de Jerusalén y del templo. Y vemos cómo Nerón fue quien se entró dentro del lugar santísimo y robaron todas las pertenencias y las cosas de valor que habían dentro del templo. Como decir, el sacrilegio más ofensivo sucedió entre los años 65 al 70. Y ahí dándole cumplimiento a el fin de los tiempos, históricamente hablando, de los tiempos de sistemas que para este pueblo y estas personas operaban, condicionaron su vida y vivían y para ellos era su verdad, su supremacía, porque era su historia y sigue siendo hasta el día de hoy su historia y su realidad. Pero veamos que en el contexto histórico sucedieron, como decir, dos fines de mundo, porque uno era el fin del mundo de tradiciones que, basado a la historia, se habían implementado para seguir y vivir y ahora en el Evangelio de Jesús el Cristo estaba viendo un fin del mundo espiritual
al ser entendido en la mente y los corazones de aquellos que nacieron al espíritu de la vida y decidieron vivir por la justicia, por la hermandad, por el bien, por la paz, por la rectitud, por el amor y todo lo que la Biblia nos habla.